Quizás hoy has venido con esta pregunta. ¿Por qué Dios no responde mi oración? Si bien es cierto, sabemos que Él responde las oraciones. Muchos quizás hoy estén preguntándose, ¿por qué no responde mi oración? Le busco, le pido, busco obedecerle, pero parece no escucharme. A los niños, desde pequeños les enseñamos que orar es tan simple como hablar con Dios, ¿verdad? Siempre le decimos, orar es hablar con Dios, pero conforme la vida acumula circunstancias difíciles, nos damos cuenta de que la oración no siempre es tan sencilla, ¿verdad que es así? Y si bien sabemos en el fondo que la oración es hablar con Dios, llega un momento, especialmente cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas, en que decimos la oración a veces parece un poco más complicado que eso, que simplemente hablar con Dios. En mi experiencia como pastor he visto tantas oraciones respondidas, milagros de todo tipo, pero así también he visto oraciones fervorosas, con una fe auténtica, una fe que parecía capaz de mover montañas, que aparentemente quedaron sin respuestas. Esto normalmente lleva a muchos a preguntarse, ¿acaso soy yo el problema? ¿Acaso no estoy siendo lo suficientemente obediente? ¿Acaso no tengo la suficiente fe? ¿Soy yo el problema? Por eso mi oración parece no ser respondida. O algunos podrían preguntar, ¿acaso es mi oración misma el problema? ¿Estoy pidiendo mal? ¿Debería pedir en otra dirección? ¿Acaso no he orado lo suficiente? Por eso no estoy recibiendo esa respuesta que estaba esperando. ¿Acaso tengo que despertarme más temprano? ¿Las 5, las 4? Para que mi oración sea correcta. Algunos también incluso se preguntan, ¿acaso es Dios el problema? ¿Será que Él simplemente no me quiere responder? O algunos hasta se atrevería a preguntarse, ¿será que Dios no puede hacer eso que yo le estoy pidiendo? La oración es fundamental en nuestra relación continua con Dios. Y si bien sabemos que esta incluye gratitud, alabanza, meditación, incluso desahogo, en el centro de la oración está la petición. Pues esto resalta nuestra posición de hijos del Padre Celestial, que dependemos completamente de Él. Como para resaltar este punto, en el centro de la oración está la petición. Quiero leer algunos versículos. Tenemos ahí arriba para seguir todos juntos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, decía el Señor en Mateo 7:7. Y más, todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis, decía el Señor en Mateo 21:22. Por eso os digo, otra vez el Señor, que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Marcos 11:24. Y todo lo que pidáis en mi nombre, decía el Señor, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Claramente, Juan 14:13 al 14. Y un último versículo, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. De estos versículos podemos ver que Dios no solamente quiere que le pidamos, Dios nos manda a pedirle. En el centro de la oración está la petición. La petición hace que nuestra relación con Dios sea viva, que haya expectativa, que no nos perdamos en una espiritualidad mística. En los últimos años estuvo muy de moda esto en nuestras iglesias, y no es completamente incorrecto, pero ese énfasis en una meditación, en estar con el Señor tal vez horas y horas meditando hasta escuchar algo. El peligro de esto, decía alguien, es que el creyente se quede hablando consigo mismo. Sin embargo, cuando pedimos algo específicamente al Señor, entonces podemos estar a la expectativa de esa respuesta y escuchar y ver y vivir lo que el Señor responde en nuestras vidas.
La petición hace que esperemos la respuesta de Dios de forma total. Este es nuestro tema del día de hoy, la oración y su respuesta. ¿Por qué a veces parece no haber respuesta? Para responder a esta pregunta debemos pensar de nuevo en la naturaleza de la oración y la meta de la oración. La oración, como estaba diciendo, es la base de nuestra relación con Dios. Por lo tanto, lo que más debemos valorar no es recibir algo específico, sino el mismo hecho de que siendo indignos, el Señor nos oye y el Señor nos responde. Al orar pedimos, pero al orar tenemos que reconocer algo: que estamos delante del Dios creador de los cielos y de la tierra, y que ese Dios nos está escuchando y ha prometido respondernos. Y cuando consideramos la meta de la oración, tenemos que decir que no es recibir exactamente lo que pedimos. La meta de la oración es recibir la respuesta del Dios a quien pedimos. Por lo tanto, lo más importante es discernir la respuesta de Dios. Nuestra pregunta no debe ser: ¿cómo recibo la respuesta? El Señor nos manda a pedir y eso quiere decir que Él nos va a responder. La pregunta debe ser: ¿cómo discierno la respuesta de Dios a mis oraciones? Y en esta mañana quiero ver con ustedes 3 condiciones para poder discernir la respuesta de Dios a nuestras oraciones en base a Filipenses capítulo 1 versículos 19 al 20. Así que vamos a ir a nuestro texto. El apóstol Pablo escribía a los filipenses lo siguiente. Filipenses capítulo 1 versículo 19 dice así la palabra de Dios: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Quiero orar una vez más con ustedes, hermanos. Nuestro buen Dios, hemos abierto tu palabra, Señor, y estamos delante de un tema tan importante y en algunos casos tan sensible, Señor. Tú nos has mandado a que presentemos nuestras peticiones en forma de oración, en nuestra oración delante de ti, Señor. Y hoy queremos aprender a discernir esa respuesta que viene de ti si aún no lo hemos hecho. Te pedimos que nos guíes, Señor, y que nos dé sensibilidad a tu palabra en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dijimos algo muy importante. La meta de la oración es recibir la respuesta, no necesariamente aquello específico que pedimos. Si la base de nuestra relación con Dios es la oración, entonces lo que más nosotros vamos a estar buscando es ¿qué nos dice nuestro Padre? La oración entonces tiene esto como meta, la respuesta de Dios. Y tenemos que reconocer que esa respuesta a veces puede venir de una manera diferente a la que nosotros esperábamos, e incluso diferente a aquello que nosotros pedíamos. Así que vamos a ver la primera condición para poder discernir la respuesta de Dios. Tiene que ver con orar de la forma correcta. El apóstol Pablo decía: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Recordemos, ya hemos cubierto nosotros Filipenses en nuestra serie Pasión en la prisión, en donde estábamos cubriendo las cartas de la prisión. Recordemos, Pablo estaba cautivo, preso en Roma. Y aquí él habla de que por medio de la oración, él esperaba recibir su liberación, su libertad. Preguntamos a veces ante la oración: ¿acaso soy yo el problema? ¿No estoy orando con la suficiente fe? ¿No estoy siendo lo suficientemente obediente? Por eso Dios no me escucha. Y tenemos que responder a eso. Hay veces que es así. Hay veces que nosotros somos el problema porque no estamos orando de la forma correcta. Y no se trata de la posición en la que oramos, la postura que tenemos al orar. No se trata tampoco de la hora a la que oramos.
Vamos a ver de qué se trata esta forma correcta de acuerdo a lo que Pablo está diciendo. Y recordemos una vez más, nuestro enfoque hoy no es saber si Dios responde. Él responde, eso Él lo aclara, lo afirma. Lo que hoy nosotros tenemos que preguntarnos es si discernimos la respuesta de Dios. A veces simplemente no estamos orando de la forma correcta y esto nos impide discernir la respuesta de nuestro Padre Celestial. No sé si alguna vez le ocurrió a ustedes, están ahí en la tele, el control, no se prende, la tele no se prende, vamos, le pegamos. Bueno, ahora ya no le pegamos a la tele, ¿verdad? Ahora buscamos otros métodos quizás, pero vemos ahí y le decía ahí a tu señora, a tu esposo, fulano, fulana, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hiciste yo otra vez con la tele? Y después de un tiempo te diste vuelta y no estaba conectado esa tele o cualquier aparato electrónico. ¿No suele pasar? A veces se descompuso, decimos así, había un botoncito ahí atrás nomás que teníamos que tocar. Así también. Hay veces que buscamos con nuestra oración recibir algo, pero porque no lo estamos haciendo de la forma correcta, no podemos discernir la respuesta. No es que la respuesta no haya venido de parte del Señor, no podemos discernir esa respuesta. Ahora entonces la pregunta es, ¿cómo oramos de la forma correcta? En primer lugar, orar de la forma correcta es orar con certeza. Pablo decía, hablaba con esta seguridad. Él no decía, creo que por vuestras oraciones voy a salir libre. Él no decía, icatú. No, él decía, Él estaba seguro de que su oración iba a tener esa respuesta. Podemos preguntarnos, ¿qué le llevaba a Pablo a estar tan seguro? Es que él sabía que Dios responde. Sabía que la respuesta llegaría. En Santiago, nosotros tenemos un texto muy interesante. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8, muy conocido. Está en el contexto de pedir sabiduría, pero esto se aplica a todo lo que nosotros pedimos en oración. El texto dice lo siguiente. Aquel que pide, dice, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante, en todos sus caminos. Orar con certeza es orar sin dudar. Sin dudar, ni de Dios. Porque en la palabra dice, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Orar con certeza es no dudar de nuestro Dios. Y hay veces en que nuestra oración en realidad es creo que. Puede ser que haya un Dios en el cielo, entonces voy a tirar mi oración a Él. Este es el Dios de quien me hablaron desde chiquitito, entonces el Dios que yo conozco para orar, y voy a tirar mi oración. ¿Quién sabe? Puede ser que me responda. Hay veces que vivimos con esta actitud. Puede ser que haya un Dios en los cielos. Y dejamos ver que en nuestro corazón hay duda. Y dice la palabra del Señor que el que ora así no espere recibir nada del Señor. Porque si oramos hemos de creer que Dios es, y no solamente que Él está y que existe, que nos ha llamado, sino que es galardonador de los que le buscan. Así que no tenemos que dudar ni de Dios, ni tampoco tenemos que dudar de lo que queremos. Aquí debemos decir que aquellas cosas que de verdad queremos determinan la intensidad y la persistencia de nuestra oración. Hay veces que en realidad no sabemos lo que queremos, y de esa manera se refleja nuestra duda. Creemos en Dios, pero nuestra oración está ahí. No sabemos verdaderamente lo que queremos, por eso que a la semana siguiente ya no estamos orando por eso. Pero si hay algo que verdaderamente queremos, entonces oramos con intensidad y con persistencia, sin dudar. Entonces,
¿Cómo oramos de la forma correcta? Con certeza en primer lugar. En segundo lugar, con claridad. Pablo decía, esto resultará en mi liberación. Él estaba pidiendo algo específico. Hermanos, hermanas, no tengamos miedo en ser específicos. Y si pedimos mal, el Señor nos va a corregir, pero pidamos de forma específica al Señor. Hay veces que decimos, yo no sé si es la voluntad de Dios, y estamos diciéndole al Señor, Señor, si es tu voluntad. Decimos eso, por fuera suena lindo, pero en el fondo tal vez está demostrando nuestra duda. Porque si queremos algo y creemos en el Señor, le vamos a decir, Señor, esto yo quiero. Y si llegamos a pedir mal, el Señor nos va a decir, pediste mal. Y ya tenemos una parte de nuestra respuesta. Pero únicamente vamos a saber la voluntad de Dios orando. Si no oramos, no vamos a saber la voluntad de Dios. Y aunque pidamos las cosas que tal vez un cristiano maduro diría, ¿cómo vas a pedir esto? Hagámoslo si vamos a pedir específicamente. Si esto va a ponernos de rodillas y va a enfrentarnos con nuestro Dios, va a poner nuestra relación con Él de forma viva, entonces pidamos lo que sea. Quizás el Señor nos va a decir no, pero ahí vamos a tener nuestra respuesta. Dios no se va a enojar con tu pedido. Santiago 4:3, el apóstol también escribía lo siguiente: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Fíjense que aquí no dice no pidan más, sino que está corrigiendo algo, y esto ya es una respuesta del Señor. ¿Cómo vamos a aprender a pedir mejor? Practicando, pidiendo. Y si vamos a pedir mal, pidamos mal, y el Señor nos va a decir, estás pidiendo mal. Y entonces vamos a crecer y a saber pedir mejor. Pero tenemos que pedir con certeza, con claridad, específicamente. Y finalmente, ¿cómo oramos de la forma correcta? Orar de la forma correcta es orar con compañía. Pablo contaba con las oraciones de los santos. Aquí él le dice, yo sé que por vuestras oraciones. Y en casi todas sus cartas él pide oración. Esto es algo que hoy en día nos cuesta. Tal vez tenemos un motivo y decimos, es muy personal, yo no quiero abrirme. Y tal vez somos un poco culpables de a veces no tomar con seriedad el pedido del hermano, porque tenemos que tomar con la mayor seriedad posible como hijos de Dios cuando alguien nos pide oración. Ay de nosotros si usamos esa confianza del hermano, de la hermana que nos ha traído un motivo para presentarlo delante del Señor, y nosotros hacemos con ese motivo cualquier otra cosa o lo comunicamos en el lugar correcto a las personas incorrectas. Quizás eso ha hecho que hoy en día nosotros tengamos pocos motivos. El pastor Raúl estaba mostrando ahí nuestra tarjetita. Y normalmente en la semana tenemos pocos motivos de oración. Y es lindo cuando recibimos esos motivos, porque esta es la manera en la que la palabra nos manda a orar, en compañía. Pablo pedía oración. Pablo, el apóstol, el que por medio de él el Señor había hecho grandes señales, él pedía oración. Él no decía, no oren, mi oración es suficiente, mi oración es mejor. ¿Para qué yo voy a querer sus oraciones? No, él pedía y rogaba a la iglesia, oren por mí. Tenemos que orar con compañía. Hace unas semanas fue publicada una carta muy interesante de un expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que había escrito a su suegro, cuando su suegro, él era presidente, escribió a su suegro en su lecho de enfermedad ya a punto de morir. Y quiero leer una parte de esa carta que tiene que ver justamente con orar con compañía. Escribía Reagan lo siguiente: primero quiero contarte una experiencia personal que mantuve para mí por mucho tiempo. Durante mis primeros años como gobernador, él había sido gobernador del estado de California años antes. Recordarás de la situación que estaba viviendo en California, que era casi tan mala como la que vivo hoy en Washington. Parecía que los problemas eran interminables e irreparables. Luego me encontré con una úlcera
Nunca tuve este problema y me sentía avergonzado de que fuera señal de debilidad de mi parte. El doctor me dio el medicamento Malox y viví con un dolor constante que variaba de una simple molestia hasta ataques de dolor extremos. Esto duró meses. Tenía una botella de Malox en mi escritorio, en mi maletín y por supuesto en casa. Luego una mañana me levanté, fui al baño, agarré la botella como siempre y algo sucedió. Sabía que ya no lo necesitaba. Había ido a la cama con el dolor usual a la noche anterior, pero esa mañana sabía que había sido sanado. Entonces el Malox volvió a su caja. Esa mañana, cuando llegué a la oficina, Elena, su secretaria, creo, me trajo el correo. La primera carta que abrí era de una señora, una desconocida, de algún lugar del sur del estado. Me escribió para decirme que era parte de un grupo que se reunía todos los días para orar por mí. Lo creas o no, la segunda carta era de un hombre, otra vez un extraño, de la otra parte del estado, diciéndome que era parte de un grupo que se reunía semanalmente para orar por mí. En esa misma hora, un colega joven del departamento legal vino a mi oficina para un asunto de rutina. Cuando salía, paró en la puerta y dijo: gobernador, creo que le gustaría saber, algunos de nosotros en el departamento venimos temprano en la mañana y nos juntamos para orar por usted. En esa misma hora, coincidencia, escribía él, no lo creo. Unas semanas después, Nancy, su esposa, y yo fuimos a Los Ángeles para nuestro chequeo anual. El doctor, el mismo que le había atendido antes, un poco desconcertado, me dijo que ya no tenía úlcera y añadió que no había indicación de que alguna vez la tuviera. Te prometo que yo jamás le había hablado de aquel día particular en donde él había sentido que ya había sido sanado. Su suegro era un renombrado médico, ateo, y después de esta parte él comienza a exponerle brevemente acerca de las bases de la fe en Cristo. Y termina la carta de la siguiente manera. Loyal se llamaba su suegro. Edith, su esposa, y tú han conocido un gran amor, uno mayor al que a muchos les es permitido conocer. Ese amor no terminará con el fin de esta vida. Se nos ha prometido que esta es solo una parte de la vida y que una vida mayor, una gloria mayor nos espera. Te espera a ti un día y todo lo que necesitas es creer y decirle a Dios que te pones en sus manos. Orar en compañía. Él reconoció que no era coincidencia que él hubiese sanado. Hubo personas desconocidas que habían orado por él. Debemos pedir oración, hermanos, a nuestros hermanos, a los pastores. Otra vez en Santiago 5:14 leemos lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, a los pastores de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Llame a los ancianos, dice. Aquí, hermano, nos dice: los pastores van a saber que vos estás enfermo. Y esto es casi un mandamiento. Están enfermos, llamen a sus pastores. Para eso estamos. Nosotros apartamos todos los días un tiempo de oración al iniciar nuestra jornada con los pastores. A veces nos lleva unos minutos. Podría ser más, hermanos. Porque aquí la palabra nos dice que para eso estamos nosotros. Pensá en esto, hermano, hermana. Cada vez que orás, cada vez que orás por alguien, cada vez que alguien ora por ti, el Espíritu Santo se mueve y actúa poderosamente. Orar de la forma correcta entonces es orar con certeza, orar con claridad y orar con compañía. Ahora vamos a pasar a otra condición para discernir la respuesta de Dios. Orar con la motivación correcta. El apóstol Pablo escribía: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. La semana pasada fui con mi hijita, cumplió 1 año en estos días,
al súper. Y nos fuimos a comprar algunas cositas y vio ella una muñeca y así me indicó, ese quería. Y bueno, era una muñeca accesible, vamos a decir, le compré. O sea, traje ahí como para que ella tenga. Llegamos a la caja, ve un caramelo, tira su muñeca. Ese, me dice, ¿verdad? Entonces, creo que agarré otra vez la muñeca y para no ser un padre tan permisivo le dije, no, para que no agarre ese caramelo, lo que sea que ella estaba pidiendo. Nuestra vida de oración suele ser así porque tenemos la motivación incorrecta. Preguntamos a veces, ¿es mi oración el problema? Y la respuesta es sí, hay veces que nuestra oración es el problema, porque nuestra motivación es incorrecta. Pedimos algo, recibimos y parece que ya tiramos y queremos pedir otra cosa y no nos dimos cuenta de lo grandioso que había ocurrido. Dios nos respondió. Pablo no quería salir de la cárcel porque extrañaba el asado. Pablo no quería salir de la cárcel porque extrañaba su cama. Ya no daba gusto dormir acá, ¿verdad? Con los guardias pretorianos ya incómodos. No quería salir por eso. Pablo no quería salir de la cárcel porque estuviera con miedo. Él declara el motivo por el cual estaba esperando la respuesta de Dios: no ser avergonzado. Este era su anhelo y esperanza. ¿Qué significa esto? No que Pablo fuese orgulloso y que no quería que lo avergonzaran. No, Pablo vivía como testigo de su Señor. El andar, el no seré avergonzado, significa el nombre de Cristo será exaltado. Eso es lo que Pablo anhelaba. Anhelaba que Cristo sea magnificado, usa esta palabra, en su vida. Esta es una razón por la cual no discernimos la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Ahora vamos a pasar a otra condición para discernir la respuesta de Dios: orar con la meta correcta. Y el apóstol Pablo terminaba esto diciendo: o por vida o por muerte. Pablo, aquel que demostró una seguridad inquebrantable acerca del resultado de su oración, ahora demuestra su confianza total en Dios y su voluntad. La meta de la oración, como hemos dicho, es recibir la respuesta, no recibir lo que pedimos. Suena un poco duro esto, pero esa es la meta de la oración. Nosotros buscamos la respuesta de Dios, no solamente recibir eso que pedimos. Obviamente que queremos eso que pedimos, pero tenemos que anhelar más la respuesta de Dios. Y Pablo quería algo específicamente, quería ser libre, estaba seguro que así sería, pero también estaba confiado en que el Señor tenía su voluntad, que podía ser mucho mayor de lo que él estaba esperando. Entonces dice: por vida o por muerte. Podía ser que él salga de esa circunstancia o podía ser que él termine ahí mismo. El Señor Jesús en el huerto de Getsemaní pidió específicamente que Dios pasara la copa, pero terminó la oración diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque la meta de la oración no es recibir lo que pedimos, sino recibir la respuesta del Dios a quien pedimos. En algunos casos, discernir esta respuesta puede llevar años, pero debemos orar hasta que esta respuesta esté clara y podamos alabar a Dios, porque su voluntad fue hecha en nuestras vidas. Cuando no apuntamos a la meta correcta, podemos dejar de orar solo porque no hemos recibido en el tiempo aquello que pedíamos y nos perdemos de discernir la respuesta de Dios. Oremos como Pablo, quien pidió que el Señor le quitase un aguijón, pero que no dejó de orar hasta la respuesta. En 2 Corintios 12, 8 al 9 le escribe sobre esto: respecto a lo cual, al aguijón, 3 veces he rogado al Señor. Y esto no necesariamente quiere decir que exactamente 3 veces oró, sino que era una forma de decir: he orado muchísimo por esto, que lo quite de mí. Y ahí vino la respuesta. Pablo oró hasta recibir la respuesta. No recibió lo que pidió, pero recibió la respuesta. Y eso fue suficiente para Pablo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
¿Hasta cuándo oró Pablo? Hasta recibir la respuesta del Señor. Pablo también en un pasaje especial escribió, 2 Timoteo 4:20, a Trófimo, un colaborador suyo, dejé en Mileto enfermo. No hubo milagro para salvar a Trófimo, que bien le podía ser útil a Pablo, que ya no tenía nadie, según él decía. Pero el Señor dijo no. Y esta fue la respuesta del Señor. Y Pablo decía, yo lo dejé ahí, porque entendió que el Señor le dijo, yo quiero que él quede enfermo. Esa fue la respuesta del Señor. Charles Spurgeon escribió lo siguiente acerca de este versículo. Hay fines que deben cumplirse en la enfermedad que no podrían ser alcanzados en la salud. Nos cuesta a veces recibir la voluntad del Señor, pero tenemos que creer que hay fines mucho más elevados de parte del Señor cuando no recibimos específicamente lo que hemos pedido. Pero algo que sí vamos a recibir es la respuesta de nuestro Dios, que tal vez va a decirnos, bástate mi gracia. Y debemos decir también, hay cosas por las que oraremos toda la vida, porque la respuesta vendrá solo cuando estemos en la eternidad. Y si es así, entonces, hermanos, oremos toda la vida, porque no tenemos que dejar de orar hasta recibir nuestra respuesta, porque el Señor quiere que le pidamos, y el Señor manda que le pidamos, y el Señor promete su respuesta. Y si Él quiere darnos esa respuesta, ya en la eternidad esto también va a ser algo glorioso en nuestras vidas. Pero ninguna oración que ha sido orada de la forma correcta, como hemos visto, va a quedar sin respuesta. Dios no solo quiere que pidamos, nos mandó que pidamos, también prometió su respuesta. Pero recordemos, el problema muchas veces es que no discernimos la respuesta. Y hay requisitos para poder discernir la respuesta. Orar de la forma correcta, es decir, orar con certeza, creyendo. Orar con claridad, específicamente decirle al Señor, y no vagamente. Orar con compañía, pedir oración. Pedir oración a nosotros los pastores, pedir oración a tus hermanos. Estar orando juntos. Orar con la motivación correcta, entendiendo que vivimos para Dios y que el resultado de nuestra oración tiene que magnificar el nombre de Cristo. Recordemos también que cuando oramos, el Espíritu Santo está activo. Cada vez que oramos, cada vez que alguien ora por nosotros, cada vez que oramos por alguien, el Espíritu Santo se mueve de forma especial. Y finalmente dijimos, tenemos que orar con la meta correcta. Queremos la respuesta del Señor. Y si su voluntad es contraria a lo que nosotros queremos, alabado sea el Señor. Si su voluntad es simplemente decirnos, bástate mi gracia, alabemos al Señor, porque eso quiere decir que el Señor va a magnificar su nombre en nuestras vidas de una manera diferente y mucho mejor de lo que nosotros estábamos esperando. Pero oremos hasta que esa respuesta sea certera en nuestras vidas. Nuestro amor a Dios generalmente pasa a ser un amor un poco tranquilo, demasiado moderado, suave, para no llamarle tibio. Tu nivel de amor a Dios en gran medida depende de cuán perdonado te sientas. Y quiero preguntarte, ¿tenés convicción de pecado en esta mañana?